Antonio Valenzuela, bienvenido al podcast Desafío Éxito. Era hablar, contar cosas, explicar. Antonio, ¿por qué enfermamos? Por ejemplo, para tener un infarto de miocardio pesa más la soledad no deseada que, por ejemplo, el tabaco. Inyectarme mitocondrias en sangre para rejuvenecer. De la mitocondria, o sea, cómo funciona y cómo está relacionada con las enfermedades. La fibromialgia es la patología mitocondrial por excelencia. Tú puedes ver a lo mejor un Hadzabe en Namibia que ve un león y está más tranquilo que una persona hoy día que se le pone el semáforo en rojo cuando llega tarde al trabajo. La mitocondria es la culpable de que envejezcamos. Al final, si no pones un filtro, el filtro lo eres tú. ¿Voy a hablar de algún caso extremo de curación que hayas podido conocer, hayas podido tratar por cambio de hábito? El órgano que más mitocondrias tienen con diferencia es el músculo. En zoológicos modernos, pero al fin y al cabo son zoológicos, las ciudades son zoológicos. Hoy estamos con un invitado muy especial, Antonio Valenzuela. Bienvenido al podcast Desafío Éxito. Muchísimas gracias. Oye, ¿sabéis una cosa? Me hace mucha ilusión porque mira que he ido a podcast, pero en uno en el que el acento granadino esté de las dos partes, como que hace ilusión. Presente, ¿no? Sí, te sientes como en casa y dices, es guay eso. Bueno, eres fisioterapeuta, eres divulgador, conferencista, escritor, aquí tenemos 2 de tus libros, y experto en psiconeuroinmunología. ¿A qué te dedicas y por qué elegiste ese camino profesional? Bueno, eso nos daría casi para un podcast entero, porque claro, también la pregunta, cuando lo has dicho a qué te dedicas, yo siempre digo que a mí cuando me quiero definir, me defino como alguien que es difícil de definir. Pues mi actividad profesional también verdaderamente ahora mismo es un poco difícil de definir, porque trabajo en clínica, soy fisioterapeuta, escribo libros, doy las charlas, entonces si me tengo que ir al trabajo como fisioterapeuta, lo tengo muy fácil, porque yo desde pequeño yo tengo un hermano que tiene 6 años de edad, me llevo 6 años con él de edad, es decir, yo tengo ahora 40, mi hermano tiene 34 para 35, y claro, cuando él nació con un problema congénito, una escoliosis lateral y el cuello de medio lado, total. Que claro, yo iba con mi madre al hospital a que le hicieran la rehabilitación y tal, entonces claro, yo desde pequeño decía, mamá, yo quiero ser como la persona que arregla al Javi el cuello, tal. Pues eso era la tontería, mira el niño que quiere ser fisioterapeuta, tal cual. Y al final, pues, llegué a ser fisioterapeuta. Y la parte de divulgador, pues ya lo has dicho tú antes, cuando estábamos hablando off the record, si dicen eso de que encontrarás tu Ikigai en aquello que te hace feliz cuando eras pequeño. Es cierto que yo tenía la vocación sanitaria muy marcada, como os digo, por mi hermano, pero también es cierto que yo desde pequeño, si algo había que me encantaba, era hablar, contar cosas, explicar cosas. Yo era el típico niño que estaba todo el día, además siempre he sido una persona bastante tímida con las personas de mi edad, pero muy abierto con las personas más mayores. Estaba siempre contando la historia, charlas, tal. Y había algo, como ya has dicho anteriormente, que a mí me encantaba, que era Érase una vez la vida, los dibujos estos de él, era una vez el cuerpo humano, también se llaman así, total. Y eso de ver cómo funcionaba una neurona y explicárselo a otra persona y hacérselo que lo entendiera y que me escucharan y tal, era lo que me gustaba. Entonces, claro, al final, con el tiempo lo ves, ¿no? Como decía Steve Jobs, ¿no? Eso de que unir los puntos hacia atrás es muy fácil, y lo veis, claro, si es que yo tenía que llegar aquí a estar hablando en podcast con vosotros hoy. En algún momento. Bueno, ya es tradición en nuestros capítulos que preguntemos por vuestros propósitos. ¿Y cuál es tu propósito en la vida? Bueno, quizá, ¿no? Que siempre se dice que el propósito de la vida es buscar tu propósito. Ese sería el primero, ¿no? Y si tengo que decir que a mí me mueve, pues sería básicamente lo que he dicho hace un segundo. A mí lo que más me gusta es coger conceptos complejos, difíciles, que están ahí abstractos, que cuesta trabajo entenderlos, y aterrizarlos, convertirlos en historias que le interesen a la gente y que puedan mejorar la salud de esas personas. Es lo que más me gusta y es hacia donde trato de dirigirme, mejorar la salud de las personas, haciéndole accesible eso que a mí me ha costado tantos años, tanto esfuerzo, tantos tropiezos míos de mi vida, de mi salud, pues ponérselo a las personas ahora lo más fácil posible, pues para que, ojo, que no se tengan que tropezar tantas veces como yo. Uh-huh. Y Antonio, ¿a qué críticas te has enfrentado o te enfrentas en la actualidad por divulgar lo que divulgas? Pues
sinceramente, podría ahora no dármelas de ofendidito, de decir que es difícil, pero verdaderamente te engañaría si te dijera que me enfrento a muchas críticas. Yo, en ese aspecto, a lo mejor es que no estoy haciendo las cosas todo lo bien que se tendrían que hacer, ¿no? Porque dicen que si no te critican es que es señal de que no estás haciéndolo todo lo que tienes que hacer, pero verdaderamente no tengo unas críticas que yo pueda decir, madre mía, la gente, las cosas que me dicen. Siempre hay, ¿no? El típica persona que necesita cariño, que necesita ayuda y que no sabe cómo pedirla y la expresa desde el odio, ¿no? Que más que desde otra cosa, al final son personas que necesitan ayuda, necesitan cariño. Pues sí me he encontrado algunas redes sociales, pero poca cosa. Sí es cierto que ahí sí os podría decir al principio si yo sí tuve un momento de hate, que claro, también fue, digamos, un momento cuando algo se viraliza, ¿no? Pues tienes las dos cosas, alto impacto y después también tienes hate. Y fue la primera vez que yo me encontré con el hate, pero yo, es cierto, soy una persona que por mi carácter y tal tiendo a caer bien, no suelo caerle mal a las personas y nunca en la vida había tenido yo esa sensación de caerle mal a alguien y saberlo, ¿no? A ciencia cierta. Y a mí me pasó que yo, la primera vez, digamos que, yo tenía un Instagram así de subir cosas de salud y tal, pero tampoco, yo soy una persona muy caótica, muy arcaica en ese aspecto y no soy muy anárquico y tampoco me voy muy ahí, pero un día tenía un amigo, ¿no? Digo, porque ya no está con nosotros, pero y hablando con él de todo el tema de la pandemia, de tal y de cual, yo lo estaba tratando en la clínica y decía, digo, tío, es que a mí me jode mucho que se centre siempre lo mismo, sobre lo urgente y no sobre lo importante. Y estamos viendo que hay gente que está muriendo por inflamación, pero porque ya cuando se infectaban con el COVID ya estaban inflamados de base, tal. Total, esta persona era Jesús Candel, Spiderman, que era pues, uno de mis mejores amigos, ¿no? Y estábamos en su casa y me dice, tío, tenemos que hacer un vídeo sobre esto que me has dicho. Y yo, anda, Jesús, cállate, déjame tranquilo que yo no quiero grabar vídeos. Venga, no, sí, vamos a grabar. Total, que grabamos un vídeo ese día y yo grabé el vídeo y dice, ya te diré cuándo lo subo. Digo, vale, ni le había hecho caso. Y esa noche cuando llegué a mi casa dije, Dios, se me ha roto el teléfono. Porque claro, empezó Instagram a sonar y yo decía, ¿qué le pasa? Claro, Jesús había subido el vídeo a YouTube, se había viralizado y yo pasé de tener 300 amigos. Ahí está, a tener 10.000 seguidores en un día. Eso fue una locura. Y ahí sí es donde vi el hate de la gente de, pues este tío, pues yo no sé de qué habla de salud, si tampoco está tan fuerte, o pues no se le ve la cara tal, o pues si tiene la cara de estar malo, o tal, y claro, y ahí decía, hostia, esta gente a mí no me conoce de nada, no saben ni quién soy, y están vertiendo ahí el odio, y aquello sí me afectó ese día, porque tal, pero bueno, ya después, como tampoco eso ha seguido así, no he tenido más problemas con ese respecto. Vale, antes de entrar en materia, ¿nos podría hablar de algún caso extremo de curación que hayas podido conocer, hayas podido tratar por cambio de hábitos? Que obviamente que lo haya llevado yo, que yo haya tenido... O por lo menos que haya seguido a ver, mira, tus enseñanzas. Ahora podría no decir aquí, soltar, pues tengo cientos de miles de casos para decir, voy a elegir uno entre ellos, pero mira, podría coger dos que me vienen así a la cabeza. El primero soy yo. Te quiero decir, podría ser yo el caso. Yo soy una persona que tiene rosácea, que tiene hipotiroidismo, que tiene una serie de enfermedades autoinmunes que me han mermado mucho mi salud, que he sido obeso, yo tengo ahora 40 años, lo decíamos antes de récord, pues prácticamente la mitad de mi vida he tenido obesidad y ahora con 40 años puedo decir que estoy en el mejor momento físicamente de mi vida. Entonces ese podría ser un caso. Otro, pues mira, por ejemplo, me viene a la cabeza uno que me emocionó bastante porque me enteré hace poco, eso sería, hace ya unos meses, en noviembre, yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Bilbao y se acercó una señora a saludarme. Antonio, tenía muchas ganas de verte, tenía muchas ganas de hablar contigo porque tus libros me han cambiado la vida. Y yo, ay, muchísimas gracias, tal. Piensas que es una frase hecha y dice, no, después cuando termine la conferencia, por favor, si me dejas 5 minutos, y yo, sí, encantado. Cuando terminado de charlar, se acercó y me dice, mira, Antonio,
Simplemente aplicando lo que tú me has contado en estos 2 libros, he perdido más de 30 kilos de peso y soy una persona diferente. Vivo en Bilbao, ahora me voy a bañarme al mar, aunque sea invierno, salgo a la naturaleza que la tenía aquí al lado y no la usaba, no salía, salgo descalza, bebo té verde, he cambiado los donuts por comer más saludable y dice, me has cambiado la vida. Que ahí podría decir, sí, han sido mis libros. No, esa mujer estaba en el momento de un cambio y mis libros fueron la chispa que hizo que cambiara. Pero, joder, es algo que cuando te lo ponen así escuchas delante que te lo dice alguien y ves a una persona que te enseña el antes y el después, que lo de los 30 kilos al final es lo de menos. Es los cambios tan saludables que ha hecho y que ha cambiado su vida y que sobre todo se la veía mucho más feliz porque estaba empezando a disfrutar de cosas que sí son verdaderamente humanas, la naturaleza, el ejercicio, el sentir tu cuerpo, el estar vivo. Sí, bueno, ahora hablaremos de eso, porque de hecho tengo que reconocer, y esto sí lo ve mi padre, me lo agradecerá, él siempre dice que somos, o sea, que lo más sabio que es la naturaleza, que debemos de ser lo más naturales posible, y en eso basas tú mucho. Bueno, uno de los libros, Hijos de la Adversidad, se basa mucho en eso, ¿no? En las costumbres ancestrales, ¿correcto? Sí, verdaderamente los 2 libros se basan en eso, tanto las mitocondrias como Hijos de la Adversidad son 2 excusas para hablar de lo mismo, ¿no? Yo siempre, mira, hay una frase que si cada vez que la dijera me dieran €1, ya tendría para irme a Bali este verano, de un genetista, uno de los padres de la genética, que a mí me gusta mucho esa frase. Él se llama Teodosius Dobzhansky y él decía que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pues exactamente igual pasa con la medicina, es decir, nada tiene sentido en medicina si no es a la luz de la evolución. Nuestros genes, los tuyos, los míos, son los mismos genes de un Hadzabe que está en Tanzania, de un Shinamé que está en el Amazonas, de un esquimal que está en Siberia cazando morsas, es decir, todos compartimos la misma genética. Lo que ocurre es que el estilo de vida es totalmente diferente y todo lo que sea. Hay un concepto, mirad, que se llama nicho biológico, que lo vais a entender muy sencillo, ¿no? Y se basa en que cada animal pues tiene sus preferencias en base a sus genes, ¿no? Igual que a nosotros, por ejemplo, si trabajásemos en un zoológico, nunca se nos ocurriría alimentar a una lechuza con brócoli durante el día, ¿no? Porque una lechuza es carnívora y se alimenta por la noche. Pues si queremos que su salud mejore, bueno, primero tendríamos que sacarla del zoológico, sí. Pero si no podemos sacarla del zoológico, ¿qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Todos nosotros vivimos en zoológicos modernos, pero al fin y al cabo son zoológicos, las ciudades son zoológicos humanos. Pues tenemos también nuestras necesidades biológicas y están marcadas en nuestros genes y vienen de cuando no hace tantos años éramos cazadores-recolectores y eso está en nuestros genes. El contacto con el frío, con el calor, con los ayunos, con el hambre, con la sed, con el ejercicio físico y todo lo que sea. Alejarnos de eso va a ir en contra de nuestra salud. Que podemos ser felices, pues tener, que es lo que te decía yo antes, pues que Antonio, yo no hago las cosas, ¿eres feliz? Pues si eres feliz, aunque no estés sano, pues ojo, y es tu decisión personal, perfecto, pero tenemos que saber que la vida óptima es lo más cerca de la naturaleza posible. Antonio, para los oyentes que no estén familiarizados, ¿qué son las mitocondrias? Por entrar ya en materia, y por qué son tan importantes para la salud. Mira, ahí yo decía, y esa coña la hice antes varias veces y ahora ya, cuando la he hecho, tengo que pedir perdón casi siempre en cada podcast que salgo, porque yo siempre decía, si yo hubiese querido vender libros, le hubiese puesto a mi libro Optimiza tu metabolismo. Ahora hace poco ha salido un libro que se llama Optimiza tu metabolismo, pero es que es básico así, te quiero decir, porque cuando nosotros hablamos, cuando yo te digo mitocondria, a las personas que nos están escuchando, pueden decir, ¿mito qué? Suena parecido a microbiota, ¿no? Suena parecido a tal. Pero cuando yo te hablo de metabolismo, ¿no? Pues ya eso ya pues te suena más, ¿no? Dices, vale, eso es que está, si está más acelerado estoy más delgado, si está más lentillo, pues lo que como me engorda, ¿no? Si tengo un buen metabolismo, pues tengo más energía, estoy menos cansado, y si tengo un hipometabolismo, por ejemplo, como las personas que tienen hipotiroidismo, pues estoy cansado todo el día. Pues la parte de la célula que controla o que se encarga del metabolismo es la mitocondria. La mitocondria al final lo más importante que hace, y eso que hace es convertir el combustible que nosotros comemos, porque,
y eso no me voy a cansar de repetirlo, los alimentos que nosotros comemos no es energía. No, ni un bocadillo, ni un chuletón, ni un brócoli, ni un pescado azul, ni un donut. Eso no es energía, eso es combustible. Energía es lo que hace nuestro cuerpo o en qué convierte nuestro cuerpo ese combustible. Y para hacerlo necesita oxígeno y precisa de una central energética, una central nuclear, como yo le digo, que son las mitocondrias. Entonces ahí es donde entra básicamente la glucosa y la grasa, el azúcar y la grasa, y lo convertimos en energía, que es lo que y esa energía se convierte en una molécula que se llama ATP, que el ATP es la molécula de la vida, es decir, todo lo que hacemos que nos hace estar vivos consume ATP, es decir, la diferencia entre un cadáver y un ser vivo es el ATP, es decir, un cadáver es un cuerpo sin energía. Entonces, claro, las mitocondrias son el eje sobre el que pivota la salud de nuestro cuerpo. Mejorar mitocondrias pues significa tener más energía en todos los aspectos. Menos peso, más vitalidad, menos dolor, más concentración, más descanso. Entonces, ahora la ciencia, y antes cuando hablábamos off the record, ¿no? Y hablábamos de la física, y a mí también me encanta la física, y uno de los profesores de la Universidad de Física de Granada, se llama Mario Pantoja, es muy amigo mío, me decía, Antonio, es que has revolucionado, él me quiere mucho y por eso hablaba así, has revolucionado el concepto, porque normalmente todas las personas van desde lo macro hacia lo micro, es decir, van a alimentos para acelerar el metabolismo, cómo hacer ejercicio para tal, pero tú te has ido a la parte más pequeñita, ¿no? Y desde ahí estás construyendo la salud. Pues es así, te quiero decir, al final yo creo que esa parte tan importante como es la mitocondria merecía que estuviese en un libro y que estuviese en ese título, porque al final en PNI, en psiconeuroinmunología, nosotros tenemos una de las máximas que es It's all about the energy, es decir, todo depende de la energía. Mueres cuando no puedes convertir en energía lo que comes, ya está. Si tu cuerpo puede producir energía, la vida está. En el momento en el que falla la producción energética de tu cuerpo, te mueres. Vale, a ver, ten en cuenta que no todo el mundo es probablemente muchísima gente ha escuchado en su vida hablar de mitocondria. ¿Cómo podríamos explicar de una forma sencilla la función de la mitocondria? Porque yo te he escuchado hablar mucho y es increíble la pasión que ponen en el tema. Pero ¿cómo podríamos explicar de una forma muy sencilla cuál es la función de la mitocondria? O sea, cómo funciona y cómo está relacionada con las enfermedades. Sí. Bueno, ahí entrar en cómo funciona quizás sería más complejo. Podemos hacer un resumen muy básico, ahí está, pero al final la mitocondria nosotros tenemos que pensarla, pues como había dicho anteriormente, como una central nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué le llamas central nuclear? Sí, ahora te lo voy a explicar, es justo a lo que iba. Entonces nosotros tenemos que pensar que en una central energética entra un combustible, yo ahora veréis por qué hago el símil de la central nuclear, ¿no? Entra un combustible, se quema y produce energía. Pues eso es lo que genera la mitocondria. En la mitocondria entra la grasa, entra la glucosa que nosotros comemos, entra el oxígeno, eso es súper importante, es decir, una célula que produce su energía sin oxígeno se llama célula cancerígena, es decir, al final las células cancerígenas son células que en esencia han prescindido de su actividad mitocondrial. Entonces al final la mitocondria lo que coge es glucosa, grasa y la convierte en energía dentro de la célula, y esa dentro, digamos, de ella, y esa energía se la da a la célula para que funcione. ¿Cómo lo hace? Cuando yo digo que es una central nuclear, ¿por qué digo eso? Porque genera grandes cantidades de energía, pero genera unos residuos, que podemos decirlo así, que son los famosos radicales libres, ¿no? Que os sonará, ¿no? La medicina anti-aging con los antioxidantes para evitar tal. Es decir, al final, cuando nosotros producimos energía, producimos unas moléculas que son muy inestables, que cuando la mitocondria falla, nuestra célula se ve abocada a producir la energía en otra zona, es decir, en otra zona que no es la mitocondria, que es, al final las células son como bolsitas de agua. Pues entonces, dentro de ese agua hay pequeñas partes que son lo que se llaman los orgánulos. Está el núcleo, pues está la mitocondria. Cuando la mitocondria falla, la célula se ve obligada a generar la energía en esa sopa. Entonces, claro, cuando genera la energía en esa sopa que se llama citoplasma, tenemos un problema. Y os voy a poner el símil, ahora te explico lo de por qué funcionan y tal. Y voy a poner el símil muy fácil. Vosotros imaginar que nosotros, eso lo he puesto varias veces porque creo que es bastante claro para las personas que nos escuchan. Imaginad que nosotros ahora estamos en invierno y tenemos mucho frío y tenemos que producir calor.
Que ojo, que también la mitocondria es la que se encarga de producir calor. Por eso, cuando las mitocondrias no funcionan, las personas suelen ser más frioleras. Y nos también. ponemos la calefacción. No vamos a poner la calefacción, vamos a poner otra cosa. Tenemos una estufa, ¿no? Aquí, preciosa. Y tenemos esa estufa. Y yo te digo, tío Jesús, que es que estoy helado. No te preocupes, Antonio, que vamos a poner la estufa. La vas a encender y la estufa no funciona. Pues dices, bueno, pues Antonio, pues te aguantas, ¿no? Pero ahora vamos a imaginar que en vez de estar aquí estamos en Siberia y hace mucho frío y la estufa no la puedes utilizar. Pues dices, tenemos que sobrevivir, pues vamos a quemar esa madera pues en medio del salón. Entonces, si ahora nosotros quemamos la madera en medio del salón, va a haber una serie de problemas. Graves. El primero, ahí está. El primero es que no va a calentar igual, ¿a que no? Porque te calentará mucho la cara y a lo mejor el culete lo tendrá helado. No va a calentar la habitación homogénea como la calienta una estufa. Pero después imagínate, si te pones a hacer un fuego en mitad del salón, Lo que puede ocurrir. el humo, el tremendo daño que se... Pues eso es exactamente lo que pasa cuando la mitocondria falla. Cuando la mitocondria falla, la célula tiene que producir energía. Y coge la glucosa y la grasa, que en ese caso todavía la ecuación se pone más graciosa porque ahí no puede utilizar la grasa. Por eso, cuando tienes problemas, digamos, en tus mitocondrias, tienes un problema para quemar grasa y por eso eres muy dependiente del azúcar y por eso hay muchas personas que son muy dependientes del azúcar y si no toman algo de azúcar se marean o son muy carboadictas, es decir, tienen que comer siempre, Antonio, yo sin el pan o sin la pasta o sin un dulce es que no puedo moverme. Y eso también sería porque sus mitocondrias no funcionan, porque la mitocondria es la única que puede usar la grasa como combustible. Pero bueno, vamos a lo de otro. Si yo ahora quemamos aquí, si la célula no funciona su mitocondria, tiene que quemar esa glucosa en medio del salón, es decir, en su citoplasma. Y claro, ese quemarlo, cuando digo quemarlo, es literal, es una serie de reacciones químicas que son muy abrasivas. Entonces, claro, la célula se daña hasta tal punto que su salud se resiente, hasta tal punto que la célula se muere antes, y si nuestras células se mueren antes, envejecemos más pronto. Entonces, cuando nuestras mitocondrias funcionan bien, la energía se produce donde se tiene que producir, y esos residuos que se generan se inactivan dentro de la mitocondria. Por eso te decía lo del central nuclear, porque genera esos radicales libres que podemos decir que son como los residuos radiactivos. Y al final, la mitocondria, ¿cómo genera eso? Pues muy fácil, al final todo se basa, todo nuestro metabolismo se basa en acelerar, y aquí también a ti que te gusta la física, esto te va a gustar, se basa en acelerar electrones, es decir, en generar un flujo de electrones que pasan muy rápido, como yo le digo, como un acelerador de partículas, que es la cadena respiratoria, es saltos de electrones muy muy rápidos, y esos electrones que saltan muy muy rápido, al final generan un flujo de energía que es muy parecido a, nos imaginamos cuando éramos pequeños, la bicicleta, rueda de la bicicleta, sí, que gira, ¿no? Y que le pone una dinamo y esa dinamo, la luz. Ahí está. Pues exactamente igual, es decir, nosotros generamos un flujo de electrones que va muy rápido por esa cadena transportadora, ese flujo va a una alta velocidad y hay que es que eso es impresionante que la evolución haya llegado a eso, una nanoturbina, pero que es así, es una molécula que se llama la ATP sintasa, que imaginad que es una nanoturbina, que gira. Y cuando se produce ese tránsito de electrones y de protones, para no complicarlo, esa nanoturbina empieza a girar a más de 900.000 revoluciones por minuto. Es decir, una locura. Y eso se utiliza para cargar, ahí es donde se carga y se produce se carga el ATP, que es esa molécula que es la energía. Es decir, se genera una historia, te quiero decir, súper potente. Por eso, por ejemplo, una cosa que es muy interesante, súper interesante, y es que esa cadena respiratoria de electrones, esa cadena transportadora, es fotosensible. Es decir, tiene como paneles. Yo cuando he entrado en esta casa he visto, ¿no?, que tenéis paneles solares, ¿no? Pues imaginad que cada una de nuestras células tiene pequeños paneles solares, que son proteínas, se llama unas proteínas que se llama citocromo C, el nombre es lo menos importante, pero ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros tomamos el sol, esa cadena transportadora, esa aceleradora funciona mejor, es decir, la ATP sintasa, esa turbina, funciona mucho mejor. ¿Eso qué nos dice? Pues nos dice una de las cosas que todos sabemos, y es que el Homo sapiens es diurno, es decir, nosotros somos seres que durante el día cazábamos, recolectamos y por la noche descansábamos. Entonces, el contacto con el sol, ya sea por esto que os estoy diciendo, ya sea también por la vitamina D, que es esencial para nuestra salud,
es esencial para la salud de nuestras mitocondrias. Y ahora yo os pregunto, ¿cuántas personas toman el sol a lo largo del día? Pues cada vez menos. Ahí está. Cada vez menos. Estamos... El zoológico. Ahí está. Estamos como... Yo tengo una gran amiga que se llama María Hernández Bascuñana. Tiene un libro muy chulo, se llama Vitaminados. También es de mi editorial, de Alienta. Y ella habla y dice que somos humanos caja. Totalmente. Estamos encerrados en un cubículo que le llamamos casa. Nos salimos y nos metemos en otro cubículo que se puede llamar coche, que se puede Hemos llamar pasado metro. de casa hace 30 o 40 años a piso y ahora vamos a pasar a habitación. Ahí está. Entonces, claro, vivimos totalmente encerrados. Y cuando salimos a tomar el sol, nos da miedo porque nos dicen que nos puede generar cáncer. Y eso te quiero decir, es verdad, no voy a decir que no, pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y siempre digo que el sol no le van los rollos de verano. El sol es un amante muy fiel. Es una pareja, le gustan las parejas estables. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos nosotros somos muy infieles con el sol, es decir, nos olvidamos durante 11 meses y medio, nos olvidamos del sol, pasamos de él olímpicamente, ni le compramos flores, ni lo llamamos, ni vamos a cenar con él, lo dejamos totalmente. Pero el mes de agosto sí. Ahí está, ahora llega el mes de agosto, llega el veranito y todos nos acordamos del sol y queremos estar con él por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues ¿qué hace el sol? Te dice, vale, yo te voy a dar lo que tú quieras, voy a estar contigo estos 15 días, pero, con perdón de la expresión, te voy a joder bien, y es cuando te quemas. Es decir, cuando las personas que están expuestas al sol a lo largo del año y empiezas a exponerte enero, febrero, marzo, abril, en mayo, en junio, cuando llega julio, cuando llega agosto, no necesitas, si haces una exposición responsable del sol, no necesitas ponerte fotoprotector. Yo cuando voy a la playa, en agosto, obviamente las horas centrales, ahí sí me puedo poner fotoprotector, pero a la mayor parte del día estoy expuesto al sol y no me quemo, no tengo ningún problema. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, hoy, nosotros, las personas que nos están escuchando, sepan, estamos grabando a las 7 de la tarde. Pues yo hoy hacía calorcito. En Granada, ¿cuánto podíamos estar? 36, 37 grados. Pues ya a las 5 de la tarde estaba en la Vega de Granada, sin camiseta, sacando a mis perros a pasear, dándome un paseo. Y he estado pues 1 hora. No me he derretido. También es cierto que estoy termoadaptado con ese respecto, ¿no? Ni me he derretido, ni me ha pasado nada, ¿no? Antonio, ¿y qué consecuencias y qué riesgo entonces asume la gente que vive y trabaja por la noche? Que ya has hablado un poco de eso. Pues hacen los turnos de policía, pues mira, urgencias. Pues que bendito Ikigai, que hace que se sacrifican en pos de nuestra salud, digamos, de que la sociedad avance. Es decir, una persona que trabaja, si trabaja, es cierto que si trabaja... Con lo cual el plus de nocturnidad no está pagado. No está pagado nada. Te quiero decir, aquí pasan dos cosas. La primera es, si trabajas siempre a turno nocturno, siempre de noche, es cierto que hay capacidad de mejorar, te quiero decir, se pueden adaptar y puede adaptar a la persona a que sea, digamos, a que duerma de día y a que por la noche esté activa, y aunque no tenga tomar el sol, puede tomar algún suplemento de vitamina D, los días que descansa puede salir a tomar más el sol, porque seamos sinceros, hay muchas personas que aunque no tengan esos turnos no lo toman. Pero las personas que están en esos turnos de tarde, mañana, noche, o hacen los turnos rotativos son, bueno, pero es que no lo tengo que decir yo, lo vemos en todo, te quitan años de vida. Además, yo, por ejemplo, por historia de la vida, la policía local de Granada, tengo muchos pacientes que son policías locales, que vienen a mi clínica, yo soy fisio, tengo una clínica de fisioterapia, vienen muchos y están jodidos de todo, pero de todo, colon irritable, depresiones, ansiedad, trastornos neurodegenerativos mucho más rápido. ¿Por qué? Por esos turnos demoníacos, porque al final es atentar contra la biología del organismo. Claro, porque una pregunta, antes has comentado envejecimiento, eso me interesa. O sea, la mitocondria es la culpable de que envejezcamos. En cierto modo, sí es. Hay varios, lo que se llaman los hallmarks, los rasgos del envejecimiento. Hay un divulgador de Oviedo, recientemente jubilado, se llama López Otín, y él tiene varios papers publicados sobre longevidad, y una de las causas del fallo, digamos, del envejecimiento es el fallo mitocondrial, la salud mitocondrial. Al final, es cierto que yo lo pongo en la base,
porque casi todos los demás fallos, por ejemplo, fallos en los telómeros del ADN o fallos en la autofagia, es decir, los procesos de reciclaje celular, todos ellos, cuando nuestro organismo produce energía en cantidad, puede mitigarlos, pero cuando no puedes producir energía, eso es inmitigable. De hecho, hay... ¿Cómo se llama el centro? Creo que es Alto Works, creo que se llama. Bueno, hay varios docentes, varios investigadores, uno de los más relevantes es Aubrey de Grey. Ellos trabajan sobre todo en la zona de California. Bueno, Facebook tiene Cálico, creo que es como se llama su grupo de investigación. El CEO de Amazon, que no me acuerdo, Jeff Bezos también, te decía, ellos están dedicando ingentes cantidades de dinero para investigar la longevidad. Pues una de las líneas de estudio más interesantes que tienen es el cultivo a nivel de laboratorio de mitocondrias y la inyección a nivel de sangre de la infiltración en el organismo de mitocondrias sanas cultivadas en laboratorio, y se está viendo cosas, digamos, del rejuvenecimiento del organismo muy interesante, porque, y aquí lo puedo hilar con algo que es muy práctico para que lo entiendan las personas, porque claro, yo a ti te estoy diciendo inyectarme mitocondrias en sangre para rejuvenecer, ¿no? Eso suena... A titular sensacionalista. Suena guay. Pero no suena a reancestralización. Ahí está, efectiva. Bueno, ni suena a reancestralización, ni suena, digamos, práctico para llevarlo a cabo ahora mismo, ¿no? Y seguro que tampoco económico. Ahí está, efectivamente. Entonces, claro... Pero ¿eso por qué viene? Porque mira, antes, hasta hace no mucho, nosotros cuando cogías una gota de sangre y la ponías en un microscopio, veías mitocondrias ahí. Y decías tú, bueno, si la mitocondria es la que se encarga de producir energía dentro de la célula, ¿qué hace una mitocondria? Ahí está. Pensaban pues que eran mitocondrias de células que habían muerto y habían salido, o que estaban ahí, que no se sabía muy bien. Hoy día se sabe, por ejemplo, que los dos órganos o los dos tejidos que más mitocondrias tienen en el cuerpo son el cerebro y el músculo, pero como tenemos más músculo que cerebro, decía, a nivel de peso tenemos mucha más masa muscular que masa cerebral, más masa encefálica, pues podemos decir que el órgano que más mitocondrias tiene con diferencia es el músculo, y el órgano que más fácilmente es rehabilitable a nivel mitocondrial es el músculo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día sabemos que las mitocondrias del músculo pueden emigrar a la sangre y colonizar tejidos que tengan daño o déficit mitocondrial. Esa es una de las cosas por las que el ejercicio es una de las panaceas, ¿no? El ejercicio de fuerza. Ahí está. Bueno, aquí te podría decir, todos los ejercicios son necesarios para la salud mitocondrial. Verdaderamente, el ejercicio de fuerza no es el óptimo para la salud de la mitocondria. Te explico, ¿no? Y eso sé que salimos un poco del guión, no te preocupes, pero puedo explicarlo fácilmente. Cuando yo te digo de ejercicio de fuerza, por supuesto, todo el ejercicio es necesario para mejorar la salud de la mitocondria y lo vais a entender muy fácilmente. Primero, ejercicio de fuerza, ¿por qué? Yo donde he dicho que están las mitocondrias. En el músculo. Ahí está. Pues el ejercicio de fuerza, ¿qué hace? Ganar músculo. Pues si tienes más músculo, vas a tener un hogar mejor para tus mitocondrias, ¿no? Eso sería lo primero. Pero es cierto que no significa que por más masa muscular haya más mitocondria en ese músculo. Sabemos que el ejercicio óptimo per se, con más evidencia científica, en el que se está divulgando muchísimo ahora mismo, es el típico ejercicio que se ha denostado en los últimos años, ¿no? Que es el ejercicio aeróbico de intensidad media-baja, es decir, la famosa zona 2. Si ahí miráis, bueno, tenemos la suerte de tener, para mí, el mejor divulgador también, pero investigador sobre esto, que es Íñigo San Millán. Íñigo San Millán está detrás de Tadej Pogačar, el ciclista que ha ganado el Tour ahora hace poco, pero, por ejemplo, está detrás, que ahora las personas dicen, Pogačar me sonará menos, pero está detrás, por ejemplo, de Nico Williams. Athletic Club de Bilbao. Ahí está, el preparador, el fisiólogo deportivo del Athletic Club de Bilbao. Por ejemplo, Íñigo San Millán, yo lo llevo siguiendo durante muchos años, leyendo muchos papers de él, porque él investiga en la Universidad de Colorado, y yo pensaba que era el típico yankee de padres latinos, ¿no? Hasta que me enteré de una entrevista que le hicieron en español, digo, coño, si este hombre es de aquí, de País Vasco, es de Vitoria. Bueno, pues Íñigo San Millán, Peter Attia, que a lo mejor también os suena, un gran divulgador sobre longevidad, Andrew Huberman, que es muy famoso, neurocientífico, ellos hablan de la famosa zona 2.
La famosa zona 2, esa zona de ejercicio. ¿Puedes explicarlo para Sí, que el oyente lo lo entienda? va a entender súper fácil. Esa zona de ejercicio aeróbico, dícese que es ejercicio aeróbico. Nadar, Sí. correr, ir en bicicleta, caminar de Una forma clase de vigorosa. spinning. Ahí está. Sí, el spinning te pasa el umbral aeróbico porque entra en intensidades más altas, porque ahora lo vas a entender. Pero bicicleta, vamos a dejarlo en bicicleta y ahora lo vamos a entender. Es esa intensidad que va, y ahora te lo voy a poner lo difícil y ahora lo ponemos fácil, entre el 60 y el 70% de tu capacidad cardíaca máxima. Eso es 220 menos tu edad. ¿Verdad? Es decir, si tenemos 40, pues sería 180. 180, pues ahí le haces entre el 60 y el 70%, y si vas con tu pulsiómetro sabes que no te puedes mover de ese rango de pulsaciones. Esa sería la primera. Ahí estamos en Más la fase fácil. 2. Ahí está, eso es fase 2. Otra forma de hacerlo, si tienes un reloj inteligente, por ejemplo el smartwatch de Apple o los Garmin te la dan súper preciso. Te están diciendo que estás en tu zona 2 y tú lo ves y no te sales de zona 2. Perfecto. La tercera, que es la más sencilla de todas, test del habla. ¿Eso qué significa? Que es esa intensidad en la que podemos nadar, trotar o tal, es la intensidad suficiente a la cual podemos hablar, pero no hablamos cómodo, ni mucho menos podemos cantar. Esa intensidad en la que vas trotando y vas muy bien. Te puedo decir hola, pero poco más. Efectivamente, eso es zona 2. Venga, va. Esa es zona 2. Hay gente que mantiene Yo Ahí está. ni andando, largas pero- charlas corriendo. Yo no Claro, puedo, vaya. claro. Pues si tú, por ejemplo, no puedes ir corriendo a una intensidad y ir hablando, es decir, si no puedes hablar, no va a hablar fluido, pero hablar significa que no estás en zona 2, estás en una zona más alta. Entonces tendríamos que entrenar un poquito más bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las personas salen a correr durante media hora, matándose a ritmo que les duele el pecho, que llegan hechos polvo, y verdaderamente para entrenar a tu mitocondria, al contrario, es correr más suave. Y después, ahí, y ahora lo termino de explicar, ahí, en esa intensidad es donde ocurre la magia, es donde lo que se llama la biogénesis mitocondrial, que es la división de las mitocondrias, ocurre de una manera más adecuada. Que es donde entrenan todo Pogačar, pues, entrena en esa zona. Claro, la zona 2 de Pogačar es la zona 5 mía, te quiero decir, porque claro, es adaptada a cada Sí. persona. Y después, los picos de alta intensidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos picos de alta intensidad, ahí lo que trabaja y trabaja muy bien es, no se producen más mitocondrias, sino que esa cadena respiratoria que os decía se mejora, es decir, el funcionamiento de la mitocondria se mejora. Entonces, al final, el entrenamiento óptimo para la mitocondria es lo que se conoce como entrenamiento polarizado, es decir, cosas prácticas. En vez de salir a correr media hora a matarte, puedes salir a correr 40 minutos a un trote tranquilo y después los últimos 5 minutos dedicarlos a hacer unos sprints. O unas series. Efectivamente, una serie. Eso es la forma en la que mejor puedes rehabilitar a un paciente. Mitocondrialmente hablo, y eso es muy interesante, por ejemplo, se ve muy fácil con pacientes con fibromialgia. Tú a un paciente con fibromialgia lo pones a trotar a un ritmo, una zona 3, es decir, un trote vigoroso, y lo matas. Es que no puede, al día siguiente tiene unas agujetas. Pero si lo pones a caminar al ritmo que pueda, a ese trote que decimos zona 2, y después que se meta un par de sprints, sí lo aguanta, y lo aguanta bastante bien, porque al final la fibromialgia es la patología mitocondrial por excelencia. Cuando nosotros miramos a un paciente con fibro, cansancio, dolor crónico, falta de concentración, falta de energía, todo eso al final es fallo de la mitocondria. Y otra cosa que antes me lo habías preguntado, que en qué se veía la salud, y es otro de los grandes hallmarks que vemos de una mitocondria que falla, es el siguiente, y es, si nosotros decíamos que la mitocondria es la encargada de coger el combustible y convertirlo en energía, Si no tengo energía, ahí está, si no puedo convertirlo en energía, ¿qué pasa con el combustible? Se va a almacenar en nuestro cuerpo. Entonces, como grasa. como grasa, si tiene, ojo, Como diabetes también. ahí está donde voy. Si tenemos la suerte, es decir, al final la obesidad es el menor problema. Porque un paciente obeso es un paciente que está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, cuando un paciente... Funcionalmente, digamos. Efectivamente, sí, te quiero decir. Lo van a entender las personas que lo están escuchando ahora mismo. Es decir, un paciente obeso es un paciente que está ingiriendo más calorías y su cuerpo es capaz de mandar esas calorías A la reserva. a la reserva. Ahí está. El problema es cuando la capacidad de tu cuerpo para mandar a esa, que ya después la obesidad tiene sus problemas, pero hablo en ese sentido, es decir, y el problema es cuando tu cuerpo no es capaz de mandar ese exceso de glucosa y de grasa
digamos, al Michelin. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues cuando tenemos colesterol elevado, triglicéridos elevados, diabetes súper alta, es decir, glucosa en sangre, y eso sí es el problema, porque de obesidad sí es cierto que eleva la mortalidad por todas las causas, pero no te mueres directamente, ¿no? Pero de un infarto sí. Claro. Así podríamos saber si tenemos mal la mitocondria. Sí. Mira, si os parece, porque para no, que no vamos a divagar, porque Antonio tienes tal conocimiento, y perdóname que te lo diga, no es por la duda, sino porque es la realidad, que podríamos hablar durante horas. Vamos a ir centrando un poco sobre diferentes temas. O sea, A mí hay un capítulo que me llama la atención y una afirmación. Bueno, básicamente el título del capítulo es que la vida moderna nos enferma. Correcto. Así es como se llama uno de tus principales capítulos de Hijos de la Adversidad. Antonio, ¿por qué enfermamos? Ahí está. Bueno, ahí pues eso sería, te quiero decir, al final un melón, porque hay muchas cosas por las que enfermamos, pero al final es incoherencia evolutiva. Es decir, nuestros genes esperan A y nosotros les estamos dando B. Es decir, es como si nuestros genes saben jugar muy bien al fútbol y ahora los ponemos a jugar al baloncesto. Entonces, cuando nosotros no le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, al final empezamos a enfermar. Es decir, nuestro cuerpo tiene unas necesidades, que es lo que decíamos al principio, de un nicho biológico, ¿no? Nosotros, ¿qué necesitamos? Somos Homo sapiens, el Homo sapiens necesita ser activo durante el día, descansar por la noche, estar expuesto a la luz durante el día, estar expuesto a la oscuridad durante la noche. Necesita comer comida de ser humano, es decir, y la comida de ser humano no es todo lo que se vende en los supermercados, porque si en el supermercado hay un stand de comida saludable, que es el resto de comida que se vende en el supermercado, ¿no? Es decir, necesitamos comer comida, es decir, no productos, es decir, eso es indispensable. Necesitamos respirar oxígeno, no respirar oxígeno con 1000 mierdas de polución ambiental, etcétera. Necesitamos beber agua, no beber líquidos de Coca-Cola, de historias, de alcohol, etcétera. Es decir, necesitamos tener algo súper importante, que quizás debería de haber empezado por ahí, más que el ejercicio físico, más que la alimentación, más que el sueño. Necesitamos tener a nuestra tribu, es decir, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos el vínculo persona a persona, necesitamos ese ambiente que se llama, en medicina evolutiva se llama de safe and security, es decir, de estar seguros y estar a salvo, es decir, tener nuestro núcleo de personas con las que nos podemos expresar sin miedo a ser juzgados, sentirnos queridos. Entonces, si estamos en ese entorno de movimiento, de sueño, de control del estrés, de vínculo con nuestros seres queridos, de exposición a la naturaleza, todo lo que sea estar más cerca de eso va a ser estar más cerca de la salud. Esos son los estímulos, ¿no? Para los cuales están preparados nuestros genes. Ahí está, sí, y por eso también se moría la gente en el destierro, ¿no? Ahí está, efectivamente, eso es lo que necesita nuestra genética. Nuestra genética necesita eso. Bueno, después también es cierto que hay estímulos, porque al final comer sano, estar expuesto a, digamos, a nuestro ambiente, naturaleza, es lo que necesitamos, digamos, como necesidad, valga la redundancia. Después sí es cierto que hay estímulos que podemos ver, y ahora lo decimos, que son retos, ¿no? Que son muy importantes también para nuestra salud, porque nos convierten en antifrágiles, ¿no? Despiertan lo que se llama la hormesis. Pero lo que decía anteriormente tienes totalmente la razón. Es decir, si tú vas a cualquier tribu cazadora-recolectora, la pena capital no es la muerte, es el destierro. ¿Por qué? Porque te condena a una muerte lenta y dolorosa. Y da igual si ahora te vas a medicina, te decía, cualquier papers de cualquier enfermedad, Alzheimer, infarto, el que quiera, pesa más la soledad no deseada. Por ejemplo, para tener un infarto de miocardio, pesa más la soledad no deseada que, por ejemplo, el tabaco. Muy fuerte, pero es así. Es decir, una persona que se siente sola, aun estando rodeada de gente, su cuerpo genera tal cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, que es más tóxico para su corazón que una persona que fuma. Entonces, por supuesto que eso es indispensable, sentirte tu tribu. Pero después, lo que decía, hay otras cosas que son estímulos, retos para los que nuestro cuerpo ha estado en contacto durante toda nuestra historia evolutiva, que cuando nos sometíamos a ellos de forma involuntaria y los superábamos, nuestro cuerpo generaba una respuesta adaptativa muy beneficiosa. Dícese frío, dícese calor, dícese ayuno. Todo eso, exponernos al frío, exponernos al calor, pasar una hora sin comer, la necesidad de moverte en ayunas, es decir, hacer ejercicio físico con la tripa vacía. Todo eso, ¿qué hace? Genera incomodidad, ¿no? Te da una ducha de agua fría, no es agradable. Te metes en una sauna, no es agradable.
te vas al campo a las 5 de la tarde y te pones sin camiseta al calor, no es agradable. Te levantas por la mañana y sin haber comido sales a correr y no es agradable, pero retas a tu cuerpo de una forma productiva. Es decir, cuando haces eso, tu cuerpo responde generando sustancias que bajan la inflamación, que mejoran tus mitocondrias, que por lo tanto optimizan el metabolismo, lo hacen todo. El problema son los retos para los que nuestra genética no está adecuada, no está preparada, que es estrés, que por ejemplo el estrés, nosotros estamos preparados por un estrés que habita el cuerpo, no que habita la mente. Es decir, si yo aquí, vosotros, porque estoy como en casa, súper a gusto, ya se nota por la chapa que os estoy dando, pero si vosotros, yo sintiera amenaza de vuestra parte y estuviese incómodo, la respuesta evolutiva sería o daros una piña, pelearme con vosotros, o salir por patas, es decir, lucha o huida. Eso es lo que nuestro cuerpo entiende por el estrés. Nuestro cuerpo no entiende... O sea, generábamos cortisol cuando huíamos del león, ¿no? Pero es que para eso estábamos preparados. Ahí está, efectivamente, sí. Generas cortisol antes y como te mueves, lo quemas. Ahora el pico es más bajo, pero es continuo. Depende, te quiero decir, el pico más bajo, hay personas que reaccionan. Tú puedes ver a lo mejor un Hadzabe en Namibia que ve un león y está más tranquilo que una persona hoy día que se le pone el semáforo en rojo cuando llega tarde al trabajo, ¿eh? Eso habría que ver también la reacción de unas personas. Hay otras, que hay personas que reaccionan ante que le está tardando en que le traigan la cerveza en la terraza del bar, reaccionan peor que una persona en el Kalahari que lleva 2 días sin beber agua. Eso de las reacciones podríamos verlo de una forma Antonio u otra. ha mencionado un concepto de soslayo muy rápido, sí. Hormesis. Sí. ¿Vale? ¿Lo puedes explicar y desarrollar, que lo entiendan los oyentes? Sí, al final es lo que estábamos hablando, pero poniéndole un nombre. Es decir, hormesis viene del griego y significa estímulo. Y al final yo creo que casi todos los divulgadores que hablamos sobre hormesis terminamos utilizando la frase de Nietzsche, ¿no? Que es aquello que no te mata te hace más fuerte. A mí también me gusta mucho una de Frida Kahlo que decía que lo que no te mata te alimenta. Y básicamente eso es exponerte a estresores, a peligros evolutivos para los que nuestro cuerpo está preparado. Es decir, tu cuerpo está preparado ¿para qué? Para correr, para huir, para hacer ejercicio de fuerza, para pasar frío, para pasar calor. Todo eso estimula a tu cuerpo para producir respuestas beneficiosas para ti. Por ejemplo, y esto es la coña, ¿no? Que siempre te suelen hacer los amigos. Pues me voy a fumar un pit y un cigarro porque eso es hormesis, ¿no? Porque como es algo que es malo, me lo fumo pues para retar a mi cuerpo. Claro, al final todos los estímulos que se llaman antropogénicos, es decir, que hemos generado el Homo sapiens, para eso nuestro cuerpo, en sus genes, no tiene un manual de instrucciones para generar una respuesta protectora, por ejemplo, frente al bisfenol A. Tuviste a Nicolás Olea hace poco, ¿no? O hacia los ftalatos, o hacia el pereftalato de poliestileno, hacia todos esos microplásticos, a todos esos disruptores endocrinos, nuestro cuerpo no sabe enfrentarse a ellos. ¿Por qué? Porque es un peligro que no es evolutivo. Es decir, pero a la suciedad limpia, es decir, tú te vas al campo y te manchas de barro y ahí va a haber un montón de bacterias y esas bacterias, lejos de perjudicar tu salud, la van a mejorar. Tú sales al campo y te haces una herida con una rama que haya o cualquier historia y esa herida te va a hacer un daño, pero ahí tu sistema inmune va a saber actuar. ¿Por qué? Porque eso es vida natural. Sin embargo, todos esos estímulos o esos peligros o esos estresores que no son evolutivos no generan respuestas adaptativas. Por eso tenemos un problema y es que cada vez estamos más desconectados de esos estresores que fortalecen nuestro cuerpo y sin embargo estamos rodeados de estímulos que lo empeoran. Por eso es una cosa muy interesante que cuando tú ves estudios hablan de que, por ejemplo, ¿no? Sabemos, y ahí hay un divulgador súper importante, se llama Leo Proimon. Leo es uno de los padres de la psiconeuroinmunología y él habla de la hormesis como la vacuna para las enfermedades de la vida moderna. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando tú te das un baño de sauna o te metes en una ducha de agua fría, tu cuerpo genera glutatión. El glutatión es un antioxidante que mejora la salud de tu mitocondria, pero por ejemplo también facilita que tu hígado pueda metabolizar en cierto modo y en su capacidad esos tóxicos. O puede hacer que aunque tu cuerpo esté cargado de microplásticos, no sean tóxicos para ti, porque todos vivimos en el mismo mundo, pero hay personas que la contaminación, por ejemplo, la radiación del wifi, le duele la cabeza con ella. Y hay otras personas que no.
¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor hay más cosas aparte de esa radiación, que es lo que, digamos, la gota que colma el vaso. Entonces, claro, cuantas más papeletas saques pro tu salud, pues por mucho que vivamos en este mundo, porque claro, yo no soy naif, no te puedo decir, oye, pues todo el mundo que se vaya de la ciudad y se vaya a vivir al campo. Yo sí puedo hacerlo, perfecto, pero se trata de viviendo, de teniendo lo que tienes, hacer lo mejor posible. Es decir, se trata que si vives en la ciudad y sabemos que está cargada de tóxicos, pues puedes hacer cosas, por ejemplo, como poner plantas en tu casa y generar tu oasis de tranquilidad en tu casa, ¿no? O, por ejemplo, pues comprarte un filtro de agua para filtrar tu agua y que no bebas ese agua del grifo que viene cargada de mil mierdas. Puedes ir a la sauna, puedes hacer ejercicio, puedes hacer muchas cosas que pueden mitigar todo eso. Y eso te quería preguntar, ahora que has hablado de la casa, el tema de alimentación, o sea, tu filosofía en ese área, ¿cuál es, Antonio? Pues bueno, yo he pasado creo que por casi todas, mira, menos vegano, creo que he pasado por casi todas las corrientes. Piensa, yo tengo 40 años, yo empecé en el mundo de la medicina integrativa, pues prácticamente y de la psicoinmunología, pues con 24, 25 años, y desde ahí hasta ahora me ha dado tiempo a experimentar muchas cosas. He pasado de ser paleo a ser macrobiótico, después a coquetear con la dieta keto, a coquetear con tal. Ahora mismo... ¿Llegaste a prescindir totalmente de la fruta? De la fruta, bueno, claro, cuando haces un ciclo de keto la tienes que prescindir porque si no es muy difícil entrar en periodo de ceto. Pero claro, yo nunca he hecho de la dieta cetogénica un patrón de estilo de vida. Es decir, yo la dieta cetogénica siempre cuando he hecho dieta he hecho a lo mejor un mes a la entrada del invierno, porque es el momento, digamos, más óptimo de tu cuerpo para prepararlo para el frío en ese momento, y la he hecho también como reset metabólico porque yo, como ya digo, tengo hipotiroidismo. Y sí, claro, cuando estás haciendo dieta keto durante un mes o el tiempo que sea, tienes que prescindir de la fruta porque claro, la fruta te saca automáticamente de la keto, salvo alguna arándano, alguna frambuesita, algunos frutos, la lima, el limón, pero que al final sales de la fruta ahí en ese aspecto. Y ahora mismo, pues sería difícil de decirte. Te puedo decir, por ejemplo, en qué baso mi alimentación, en vez de ponerle nombre, porque es más complejo decir tal. Yo me refería un poco más en el sentido de que, por ejemplo, además, de hecho ahora te iba a preguntar por el sueño, porque para mí es un tema que me interesa mucho conocer tu opinión, ¿no? Pero, ¿cuál sería, digamos, un día perfecto en tu...? Eso es lo que te puedo decir. Yo te puedo decir lo que como yo, ¿no? O sea, lo que yo como. Y si no te importa, en general, lo que tú haces, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra salud mejore con todo lo que estamos hablando? Vale, bueno, a ver, primero si quieres vamos al tema de alimentación y venga, vale, decir tal, venga, y me parece bien. Y después podemos ir ahí. Pues, ¿qué cosas come Antonio? Pues mira, yo suelo comer a la semana en torno a unos de 15 a 20 huevos todas las semanas. Es decir, también... ¿Siempre ecológicos? Bueno, no son ecológicos porque no tienen el sello, pero sí son de ahí en el pueblo de una mujer que tiene... Ecológico. Ahí está, tiene su... Más ecológicos que los que se venden como ecológicos. Aprovecho para hacer publicidad. Mi madre tiene huevo ecológico, si alguno quiere. Poco has traído por ahí. Ahí está. Y además son de gallinas que no solo comen, porque yo muchas veces el tema del consumo ecológico también le tengo mi historia, porque si al final es una gallina que come maíz ecológico, sí, y que está encerrada en un sitio pequeñito, es ecológico, pero no es lo más sano. Es decir, yo estos huevos que como pues son de gallinas que están libres por allí, que corretean, que les pone hortaliza, que tal, que la picotea. Efectivamente, ahí está. Entonces como, pues ya te digo, 15, 20 huevos a lo mejor a la semana, sí puedo comerlos. Después como carne, como prácticamente de toda. Es decir, es cierto que la carne roja suelo limitarla un poco, no por nada, sino porque no me tira tanto la carne roja, soy más de pollo, de pavo, pescado, como muchas veces también por semana. Después... No lo miras, te da igual que sea pescado grande o buscas pescado pequeño, sí, azul, de cercanía. A ver, sí es cierto que pescado grande no suelo comer, es decir, atún hace ya... Bueno, si voy a lo mejor a algún restaurante o tal, porque sí lo como, pero si no suelo comer atún. Salmón sí suelo comer, pero a lo mejor, no sé, una vez cada 2 semanas o así. Sí, normalmente como pescado pequeño, sardina, bueno, también calamares, gambas, almejas, es decir, muchos productos del mar y los pescados pequeñitos. Cierto que como bastantes conservas, siempre en tarro de cristal. ¿Y por qué? Porque más, bueno, el tema de los tóxicos, allá tenéis el podcast de Nicolás, pueden verlo, pero porque es muy fácil, te quiero decir, al final yo trabajo muchas horas al día y
y hago muchas cosas y no tengo tampoco mucho tiempo para cocinar. Entonces tiro mucho de... A ver si te lo digo, de las conservas, como te decía anteriormente. Después verduras, pues como un montón, muchas cremas de verdura, muchas ensaladas, mucha verdura al horno. ¿Qué cosas no como? Pues es cierto, al final yo no soy celíaco, sí soy muy sensible al gluten y no suelo tomar gluten. Es decir, de vez en cuando sí. Es decir, si por ejemplo mañana queréis que vayamos a Parole, me como una pizza, que es un restaurante italiano de aquí de Granada, que a mí me gusta de un buen mucho. amigo, de Borja. Ah, pues mira, pues ya lo sabes. Mira, le hemos hecho publicidad. Hay que hablar ahí con está. él. Pues se lo decimos, nos vamos allí, nos comemos una pizza y Antonio el tío más feliz del mundo y no va a pasar nada. Pero sí es cierto que en mi día a día no suelo comer gluten. Lácteos, ahora he retirado muchos de los lácteos, es decir, yo siempre te decís como quesos de calidad. Ahora es cierto que he retirado el queso y sí tomo yogur griego, pero he retirado el queso por una sencilla razón, y es porque yo tiendo, te decís, con mi metabolismo, no es, de hecho esa es una de las cosas por las que escribir un libro para mejorar mi metabolismo, no es muy agradecido, entonces tiendo a coger peso con mucha facilidad, y los alimentos que son extremadamente palatables me cuesta mucho trabajo poner el límite. Es decir, yo por ejemplo compro queso y tiendo a comer más del que debiera, te quiero decir. Entonces al final como de más calorías. Entonces decía, bueno, Antonio, la mejor forma de no tomar tanto queso es no comprarlo, y comprarlo en ocasiones más esporádicas. Sí es cierto que tomo, por ejemplo, el yogur griego me gusta mucho con arándanos, con frutos rojos, me encanta, es una de las cosas que más suelo desayunar por la mañana. Tiro también mucho de proteína de suero de leche para completar. Colágeno, porque que al final te quiero decir, el colágeno no es un alimento, pero para mí es casi como un alimento, lo tomo todos los días. Caldo de huesos, también hago mucho caldo de huesos, de ternera, de pollo, y caldo de huesos es raro el día que no como. ¿Qué más cosas? Bueno, hacks, ¿no? Que he quitado ahora desde hace poco, hace 4 o 5 meses he quitado el alcohol. Lo he quitado ya totalmente. ¿Ni una copa de vino? Llevo 4 o 5 meses que no. Te vuelvo a decir, si mañana quieres que nos tomemos una... Sí, se entiende. No la tomamos, pero ya lo he quitado. Porque me he dado cuenta que al final, cuando empezaba a mirar a la semana, que si una copa de vino aquí, yo la cerveza no me gusta. Pero vino sí bebía, que me tomo una copa de vino el viernes, que me tomo una tal, que compro una botella en casa y que me tomo 2, tal. Y al final miraba el alcohol que bebía a la semana y no me gustaba. Entonces... dije, voy a quitarlo a ver qué ocurre. Lo quité y mucho mejor de todo, es decir, me recupero mejor. Yo salgo a correr 4 o 5 días por semana. Los lunes siempre me costaba bastante salir a correr y era porque a lo mejor el fin de semana había bebido más, descanso mejor y estoy mejor, mucho mejor en ese aspecto. Otra cosa que también he quitado ahora, que también me ha dolido porque, joder, me gustaba mucho, pero que es el chocolate negro, pero lo he quitado también por lo mismo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, es muy palatable y comía más de lo que quería comer y me daba cuenta que me dominaba. Entonces, como no era un indispensable de la salud, pues he decidido retirarlo. Es decir, si hay algo que a mí, por ejemplo, me hace, digo, es que ya me apetece por demasiado comerme una onza ahora. Pues claro, a mí al final digo, pues nada. Y lo he quitado ahora de hace un tiempo y tampoco me ha pasado nada. ¿Qué sí que me ha pasado? Pues que como más comida real. Es decir, pues he aumentado el consumo de carne, el consumo de huevos, vegetales y tal, y me he quitado pues esas cosillas. Entiendo que fuera todo lo procesado. Sí, bueno, claro, sí, obviamente yo, bueno, igual no, ahí ya sí que es verdad que es más complejo. Es decir, si me invita a un donut, eso sí que es verdad ahí está, eso sí que es verdad que no me lo como, pero porque no me gusta. Es decir, ya hace mucho tiempo que pues eso, ni mierdas precocinadas, ni elaboradas, ni con historias de estas, de eso nada, te quiero decir, fuera desde hace mucho tiempo. Y te escuchaba un día hacer referencia a una pauta, ¿no? A seguir, bueno, sobre todo hablaba mucho del tema del ayuno, ¿no? De cuánto tiempo tiene que transcurrir entre la cena y el desayuno. Y te hacía mucha referencia al descanso, ¿no? A lo que tenía que ocurrir para que tú descanses, porque el descanso es muy importante. Sí, súper. Claro, cuando... ¿Me podría hacer una pauta de un día? O sea, ¿cómo funciona un día incluyendo las... entiéndeme, sí. Cuando ceno, cuando desayuno, cuando me acuesto, cuando ejercicio, cuando me... Sí, eso es muy sencillo. Al final, nosotros... tiene un nombre sí es alemán, pero es muy sencillo, se llama Zeitgeber, que son los dadores de tiempo, los sincronizadores de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos nuestro ritmo circadiano, es decir, que nos hace que durante la noche no entre sueño y durante el día estemos activos. Y eso hay diversos sincronizadores, uno de ellos son las relaciones sociales, es decir, si nosotros llega la noche y empezamos
a ver el fútbol, ¿no? A estar jajajiji, pues no te va a entrar tanto sueño que si estás en tu casa y estás solo, ¿no? Por ejemplo. Si el ejercicio físico también, es decir, si tú por la noche tienes mucho sueño, pero te pones a hacer ejercicio físico, te espabilas, ¿no? Eso nos va a pasar a todos, no eso de que te están dando sueño a lo mejor con el coche, te da un paseo, ya está, puedo seguir conduciendo, ¿no? Pero el principal es la luz. La luz, es decir, nosotros, nuestro ojo, es parte del cerebro. De hecho, si tú empujas el ojo y estuviese en una resonancia magnética funcional, si yo me empujo los ojos, veríamos como el cerebro, el encéfalo se mueve, porque están directamente conectados. Entonces tenemos unas neuronas que van del ojo al cerebro, y básicamente lo que le dicen es lo siguiente, es, mientras que hay luz, cerebro, tú estás produciendo cortisol y mantente activo. En el momento en el que haya oscuridad, empieza a producir melatonina y vamos a dormir. Esto ha sido así durante toda la historia evolutiva hasta que inventamos la luz artificial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros... Esto ha sido así hasta hace 50 años. Claro, ahí está, básicamente, efectivamente. Entonces nosotros, biológicamente, estamos preparados ¿para qué? Para vivir en días muy soleados y noches muy oscuras. ¿Qué ocurre? Que eso lo hemos cambiado por un baño continuo de luz tenue. Es decir, durante el día vivimos en ambientes poco iluminados, y por la noche vivimos en ambientes excesivamente iluminados. Y eso, para tu cerebro, ¿qué es? Es un mensaje. Le revienta la cabeza. Ahí está, efectivamente, le está diciendo todo el día, durante el día estamos somnolientos, porque ni tenemos la cantidad de luz suficiente para activarnos, y por la noche estamos insomnes. ¿Por qué? Porque no podemos producir la melatonina. Entonces, lo primero, si queremos mejorar nuestra salud del sueño, sería mejorar nuestra relación con la luz. Es decir, por la mañana exponernos a la luz lo más intensa posible, lo más pronto posible por la mañana. Es decir, si tienes la suerte de poder trabajar antes del amanecer o en el transcurso del amanecer, pues ir al trabajo andando y poder ver la luz del amanecer es súper interesante para sincronizar tu ritmo. En el trabajo, a estar lo más cerca de una ventana posible. El café de por la mañana del trabajo, en vez de tomártelo en la cafetería, salir a tomártelo con los compañeros afuera. Cada vez que puedas salir al exterior y ver el sol, súper importante. Pero bueno, todos sabemos que eso nos hace sentir muy bien. No estoy descubriendo América, pero ahí sí es muy importante que le estamos mandando al cerebro mensajes. Después, lo ideal es que conforme que va avanzando el día, pues ir, digamos, generando un entorno lumínico lo más, digamos, ancestral posible. Es decir, cambiar que cuando se va avanzando la noche, pues las luces de nuestra casa, cambiar esos LEDs horribles, luces blancas, frías, que no generan hogar, que son, ya te digo, un atentado para nuestro biorritmo, cambiarlas por luces más anaranjadas, más tenues, porque eso es algo muy interesante. Porque la luz del fuego, es decir, si nosotros, por ejemplo, el fuego por la noche no altera nuestro biorritmo, de hecho es al contrario. Cuando nosotros vemos una hoguera, nos producimos más melatonina. A mí me raja mucho. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque el fuego es anterior a ti y a mí y a ti y a todos nosotros como especie. Los Homo antecesor ya utilizaban el fuego, los Homo erectus ya dormían con hogueras. Entonces tu cuerpo, evolutivamente, todas las tribus, ¿qué hacen? Siempre, pues, hacían lo de siempre. Es decir, la noche era hacer una hoguera, fuego, la tribu alrededor del fuego, contar historias, comunicar, socializar y generar ese entorno para relajarte y dormirte. Como tus genes evolucionaron con eso, tus genes, cuando les das lo que esperan, te premian con lo que necesitas. Entonces, ¿qué ocurre? Si estás viendo un fuego por la noche, tus genes saben que es eso y saben que es el momento previo para dormir. Y como saben que es el momento previo para dormir, empieza a generar melatonina. Por eso, todo lo que sean luces anaranjadas, luces más tenues, son muy interesantes. Y ahí, obviamente, sí es muy interesante, al menos, lo ideal, una hora, hora y media, o casi obligatorio, pero lo ideal sería al menos un par de horas antes de irnos a la cama evitar las pantallas azules, es decir, Sí, bueno. tablets, todo esto. Y si tú dices sí, y lo dices muy convencido, pero la inmensa mayoría de las personas no lo hacen o no le prestan la atención que... No, es porque la sociedad de hoy nos lleva... O sea, yo creo que estamos condenados a desaparecer. Porque por Sí. lo que tú comentas y lo que hemos comentado en esta mesa, pero la sociedad de hoy te lleva a eso. Al final no tienes tiempo y el tiempo de ocio es nocturno. Es decir, tú estás todo el día trabajando y cuando llegas a casa tienes ese tiempo de ocio para ver la serie que te gusta o para compartir algo con tu hijo. Y hay mucha pantalla, mucha tecnología. Sí. Mira, ahí pasa, ahí lo que has dicho, hay una dicotomía que me chirría, ¿no? Porque ¿Cuál? has dicho lo primero, compartir la serie que me gusta. ¿Sí? ¿no? Eso no es Perfecto. compartir. Bueno, ver la serie que me gusta, pero después compartir algo con tu hijo.
Y ahí me has dicho hay muchas pantallas. Eso sí es también un hábito muy nocivo, porque socializar con nuestro... Yo no soy quien, te decir, de hecho no soy padre y no estoy aquí para darte tal, pero convertir las pantallas en el nexo de sociabilización con nuestros hijos es un gran problema. Y de hecho es un gran problema que lo estamos viendo como los grandes gurús que mueven este mundo lo hacen al contrario, es decir, sacan los libros, cuentan historias, juegan a juegos de mesa, charlan, pasan el tiempo, es decir, en algo mucho más productivo que en algo pasivo como es una pantalla. Ojo, que también te digo que si quieres jugar a la Play con tu hijo por la noche, perfecto, cómprate, que además la evidencia científica lo dice, está más que avalado, tus gafas de filtro de luz azul. Te decía, unas gafas que lo vas a ver todo de color naranja, todo, o de color rojo en función de... ¿Funciona? Del tipo de... Esto, claro, totalmente, te quiero decir, si son de calidad, perfectamente. De hecho, hay 1000 estudios que lo muestran, te quiero decir, 1000 estudios de personas que las ponen, y no sé si ya es salirme del tema total, pero es de personas que las pones de noche a dormir con la luz encendida, y le dices, tú vas a estar esta noche, toda la noche con la luz encendida. Obviamente a un grupo control que no le pones gafas, pues cero melatonina. A un grupo con sus gafas de filtro de luz azul generan melatonina por la noche. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te pones la gafa, en ese momento le estás diciendo a tu cerebro que se ha hecho de noche. Es decir, yo tengo las mías y si tengo que utilizar pantalla, yo por ejemplo si veo una serie por la noche, me pongo mis gafas de filtro de luz azul. Pero también te digo una cosa, yo antes me veía 2-3 capítulos por la noche a lo mejor, ahora veo media hora y después paro y me leo un libro. Yo recomiendo efectivamente. Ya, la lectura. Sí, venga, va. Y ahora me levanto por la mañana. Sí. Soy un fiel seguidor tuyo y estoy haciendo algo que he escuchado. ¿Cómo nos activamos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ayuno, no ayuno? ¿Cómo, no como? ¿Deporte? O sea, recomiéndame. Vale, yo te puedo decir lo que yo hago, ¿vale? Porque yo el tema de decir a las personas lo que tienen que hacer no me termino de sentir cómodo. Entonces, yo te puedo decir lo que hace Antonio Valenzuela. Pues voy a empezar por el otro aspecto, es decir, ¿cuándo me voy a la cama? Yo siempre trato de irme a la cama en el ámbito entre las 11 y las 11:30 de la noche. Siempre. Que tampoco es muy pronto. Siempre intento irme en ese ámbito, entre 11 y 11:30. Lo más siempre intento irme a las 11 para de 11 a 11:30 dedicarlo a leer algo tranquilo en la cama, porque me gusta mucho leer. Entonces siempre intento que sea así, de 11 a 11:30. Si me voy a las 11:30, ya ese día no leo. Ese día me hago una meditación ligera, hago una serie de respiración lenta, profunda para conciliar el sueño y me voy a la cama. Pero bueno, eso si queda al final del día. Y siempre me levanto entre las 7 y las 7:05 de la mañana. No pongo el despertador, entonces 7:05. Me levanto por la mañana y varios días en semana, es decir, 4 días en semana salgo a correr. Y además yo tengo mis entrenadores personales, tengo 3 perros, 2 de ellos son 2 pointers, que son 2 perros de cacería, tienen una energía horrible. Entonces por la mañana me levanto, me lo ato a la cintura y salimos a correr. Y hago siempre en ayuna entre 8 o 10 kilómetros de correr. Sí, pero yo te escuché a ti decir que con 5 minutos bastaba. Sí, bueno, te quiero decir, yo ahora después vamos a lo te quiero decir. Y antes de eso, ahí está. Ya, coño, pero... Sí. Entonces, yo hago eso. Después, los días, y aquí es donde voy, los días que no corro, cojo a mis perros y les doy un paseo. Es decir, salgo con ellos a las 7 de la mañana, me los llevo, yo vivo en un pueblo, tengo el campo al lado, tengo la suerte de llevármelo al campo, a la naturaleza, y les doy un paseo de media hora. Esos días que los saco a los perros y doy mi paseo, es decir, que voy más tranquilo, pues esos días lo que hago es que antes de bajar, pues me hago un ciclo de unos 15 minutos, 5 sería lo mínimo, pero hago 15-20 minutos de actividad interválica intensa allí, te quiero decir, serie de flexiones, sentadillas, sentadillas, saltos en mi despacho, para salir ya, digamos... Con tu propio peso. Bien, sí, con mi propio peso. Para calistenia, salir ¿no? Sí, efectivamente, para salir activado, pero bueno, te quiero decir, sentadillas, flexiones, unos saltos, unos jumping jacks, es decir, para activar el cuerpo ya desde por la mañana, ya después les doy mi paseo. Cuando vuelvo, que ya te digo, pues... Depende, te quiero decir, salgo a las 7, salgo a lo mejor 7:15, siempre suelo llegar 8 menos cuarto aproximadamente, entre 8 menos cuarto y 8:15. Va a decir la hora porque ya te digo, hay días que sale a correr más, hay días que sale a correr menos. Cuando llego, dedico para hacer una serie de... Hay veces que la hago antes de salir a correr, otras veces después, en función de cómo estén mis perros de nerviosos, pero hago unos ciclos de respiración que se llaman el ciclo Wim Hof, que es una hiperventilación con hacer una respiración muy vigorosa y después hacer apnea, es decir, aguantar respiración, porque eso tiene
muchos beneficios para el organismo, de oxigenación, de mejora de la mitocondria, un montón de cosas. Y me ducho, me suelo duchar siempre con agua fría, decía, a lo mejor en invierno, enero, febrero, me ducho primero con agua caliente y después me meto... O templada, ¿no? Ahí está, sí, bueno, quiero decir, me ducho... Pero lo importante es tener ahí está, agua sí, fría. ahí está, me ducho, me meto mi minuto y medio de agua fría, pero después a lo mejor... Muchos días cuando he terminado de entrenar, porque también entreno en mi patio por las tardes, me ducho en enero con agua fría o me voy a la playa y me baño. Te quiero decir que no, que eso ya el tema del frío, y yo era de los extremadamente frioleros, ya lo pasé. Y después de eso, desayuno. Bueno, me ducho tal y desayuno. Y ya te digo, pues normalmente yo hago solo 2 comidas al día. Hago el desayuno y después la cena temprana, que suele ser a lo mejor a las 8 de la tarde o así. Y yo desayuno, pues ya te digo, depende del día, pues unos huevos revueltos con verdura y un café, o me tomo un yogur griego con proteína y unos frutos rojos y unas nueces, o otro día a lo mejor me había quedado pescado al horno y boniato que habíamos puesto y ahí lo que desayuno. Te quiero decir, comida, no suelo decir, por la mañana tiene que... algún día me tomo una tostada de pan de trigo sarraceno, pero que no es... comida de desayuno, la comida es comida. Entonces, como a veces lo que sea. Lo que sea. Ahí está. Y trabajo, es decir, yo me voy de casa normalmente a la ¿qué hora me voy, Antonio? Sí, yo entro a 9:15, 9:20, y yo entro a trabajar en mi clínica a las 10 y hago de 10 a 6, las 8 horas consecutivas en clínica, ya sea o bien tratando pacientes. Hay días que si estoy con el tema de los libros más jodillos, pues me bloqueo horas para escribir o me bloqueo horas para hacer un artículo, sí, preparar mi docencia. De 10 a 6 curro. En esas 6 horas, en esas 10 horas que trabajo, en esas 8 horas que trabajo en clínica seguidas, pues ya te digo, agua, sí es verdad que bebo agua, la bebo siempre agua filtrada, tengo un filtro, no tengo ninguna historia con ellos, pero un filtro que se llama Alcanatur, que es un filtro que te quita todos los metales pesados, todas las historias, el cloro, todas las mierdas. Queremos tocar ese tema en el podcast. El tema del agua y del agua embotellada, que es preocupante. Sí, el agua embotellada es mierda. Es decir, si al final si no pones un filtro, el filtro lo eres tú. Es así. Te quiero decir, el agua embotellada es el timo de la estampica. Por varias cosas, y ahí me estoy saliendo un poco, pero porque es agua. Son muy ácidas, en pruebas. Y además, y después que es agua, la cual le has quitado todos los minerales que tenía, la convierte en agua de mineralización débil, es lo peor que tienes para la salud, es horrible, te quiero decir, quitarle los minerales al agua, porque al final genera una deshidratación en el cuerpo. Yo, de hecho, el filtro Alcanatur... ¿Y los filtros de magnesio qué opinión tienes? Ese, te quiero decir, el filtro Alcanatur es de coco, que le mete algo de magnesio en el agua. ¿Le cambias algo el sabor? Sí, te quiero decir, tiene un sabor un poco más, suele ser un poco más agradable. Lo que pasa es que yo siempre al agua le pongo una pizca de sal y le pongo siempre zumo de lima. Es el agua que yo siempre suelo ver, zumo de lima y una pizca de sal para mejorar la hidratación en el ¿Sal organismo. marina? Sí, sal marina, o a veces sin refinar, o otras veces sal de roca. Te quiero decir, tampoco soy ahí muy... Siempre la suelo comprar de herbolario sin refinar, pero vamos, te quiero decir que ponerle una lima exprimida. Y lo hace cada mañana. Limón, agua con limón. Ahí está. Sí, yo eso es el agua que suelo beber a lo largo del día. Ese es el agua que bebo en clínica. Yo me llevo mi bote. Bueno, en la clínica tenemos una jarrita, tenemos la suerte de tener también el frigorífico, y esa es el agua que suelo beber. Y después, durante el día, eso sí es importante, entre paciente y paciente, y yo llevo un ritmo muy frenético, es decir, te lo puedo asegurar como cualquier persona, no quiero decir que trabaje más ni menos, pero lo digo porque si yo puedo, lo puede hacer cualquiera. Siempre hago snacks de movimiento, que rompo el tiempo sentado, o el tiempo, yo estoy a lo mejor rehabilitando a un paciente con un cruzado y estoy saltando con él, pero aún así, cuando termino, hago mi minuto, mis 30 segundos de ejercicio. Es decir, tengo una barra de dominadas en la clínica, entonces me voy, hago 6, 7, 8 dominadas, o hago 20 flexiones, o hago unos saltos, hago tal. ¿Por qué? Porque me viene muy bien para el cuerpo, los snacks de movimiento, una manera de estar activo durante todo el día, activar tus mitocondrias, toda esta historia, pero también para nivel mental, porque estás con la cabeza, ya empiezas a estar estresado, te metes 20 flexiones, ya la cosa vuelve a relajarse, ¿no? ¿Sales en esas 8 horas de la clínica a dar un paseo? Intento salir, te quiero decir, a veces no salgo a dar paseo porque no tengo tiempo, entonces entro a las 10 y salgo a las 6, pero sí, entre paciente y paciente hay veces que salgo, veo el sol, estoy un rato, respiro y vuelvo a entrar otra vez para adentro, pero no, hay veces que sí, que me puedo escapar para pedirme un café, voy, me pido el café y me voy enganando, pero mayormente salgo, veo el sol y tal, pero no hago descanso, hago las 8 horas porque intento salir lo más próximo que pueda de la clínica. Ya te digo, salgo a las 6 de la tarde y a las 6 vuelvo otra vez a darle un paseo a mis perros, los llevo otra vez al campo,
Otra vez salgo a pasear, a veces hago algo de ejercicio con ella allí, otras veces simplemente paseo. Ceno temprano, a las, ya te digo, 7 y algo, y ahí me espero un poco a que baje la comida. Lo debería hacer al revés, primero moverme y después hacer el segundo tiempo de movimiento, pero hay veces que digo, mira, prefiero hacerlo así que no obsesionarme con la perfección. Entonces como, veo a lo mejor una serie tal mientras que estoy durmiendo media hora, y después hago otra tanda de ejercicio a lo mejor hay días que a las 9 de la noche, otros días que tal, y ahí abajo en mi sótano pues otra vez ya más tranquilo, es decir, más movimiento con kettlebell, dominadas, pero aunque sea fuerza más con conciencia en el cuerpo. Intento pues hacer el pino así que apoyado contra la pared, que sí, entrenar fuerza, pero ya te digo, a un ritmo tranquilo para no activar mucho el cortisol y sintiendo la conciencia del movimiento. Intento entrenar mucho con conciencia de movimiento. Y ya te digo, después de eso hay muchos días que sigo trabajando todo el rato hasta las 11, otros días pues que me pongo a leer, otros días que hago tal. Y siempre antes de irme a la cama me voy a mi despacho, hago unos minutillos de respiración lenta, profunda, constante, siempre estiro antes de irme a la cama porque me ayuda mucho a dormir, y después también ya vamos teniendo edad, tenemos 40 años y ojo, te puedo decir una cosa, yo ahora con 40 años he conseguido sentarme en el suelo de rodillas y tocarme con el culete el talón de... sentarme sobre mi talón con 40 años. Es decir, no lo había hecho en mi vida. Es decir, yo la mayor parte de mi vida he sido sedentario. Yo soy un niño de estudiar mucho, de moverme muy poco. Es decir, ahora con 40 años, el otro día digo, coño, que me estoy sentando en los talones. Tal. Ahora cuando termine lo vamos a hacer. Sí. Y lo he conseguido ahora con 40 años y no lo había conseguido nunca. Y es por eso, porque estoy entrenando pues más con conciencia, más el movimiento, más estirando, más tal. Y ya te digo, estiro, hago tal y ya después pues me voy a mi cama. Siempre, ya te digo, yo en casa, las luces que tenemos son todas súper tenues. Si veo la tele me pongo mis gafas. Si veo el móvil o veo tal, me pongo también las gafas. Si veo algo, si trabajo con el portátil, que es la mayor parte de las veces con lo que suelo, mi tiempo libre básicamente es para leer artículos y escribir cosas, pero cada loco tiene lo suyo. A mí eso es lo que me gusta y eso es, digamos, lo que invierto mi tiempo en ver papers. Soy el friki de los artículos y me pongo mis gafitas, las tengo y ya te digo, después a las 11:30 a la cama, entre 11:30, ya te digo, a las 11:30, antes me costaba mucho trabajo dormirme, ya con el tiempo he conseguido, pues ya te digo, al estirar tal, me meto en la cama y de periodo de que me duermo a tal, pues suelen ser a lo mejor 10 minutos. Entonces, ¿algún tipo de complemento, fitoterapia? Pues suplementos sí, tomo bastante. Bastante. Es decir, ahora llevo ya unos meses que ya activé el plan 40 años, ¿no? Y ya llevo unos meses tomando colágeno. Antes lo había tomado de forma, digamos... ¿Qué colágeno? Cíclica. El colágeno es colágeno hidrolizado. Es colágeno hidrolizado y llevo tomándolo. Además, ahora estoy tomando bastante cantidad, 30 gramos, pues le meto 15 al café y después otros 15 al yogur. Y estoy tomando 30 gramos de colágeno hidrolizado porque es muy interesante para la salud de las articulaciones. Además, hay muchos estudios que te lo ponen al respecto, que para mejorar la salud articular, flexibilidad, dolor. Entonces es muy interesante y lo llevo tomando, ya te digo, activé el plan 40 años y ahí lo empecé a tomar. Ahora también es cierto que también estoy haciendo un ciclo de tomar transresveratrol, que es una molécula que mejora la función mitocondrial y activa hay unas enzimas que tienen que ver con la longevidad que se llaman las sirtuinas, pero ese digamos que no es de los suplementos que tomo de forma continuada. Es decir, los suplementos que tomo de forma continuada son omega 3, tomo entre 1 y 2 gramos al día en función de la cantidad de pescado que he comido esas semanas. A lo mejor semanas que no he comido toda la semana pescado, pues esos días me tomo todos los días un par de gramos de omega 3. Tomo magnesio, normalmente alrededor de medio gramo de magnesio al día. Tomo bisglicinato por la noche y malato por la mañana. Hago mezcla. Claro, me ha preguntado por el tipo, pero bueno, al final magnesio tomo, ya te digo, por la mañana y por la noche. ¿Qué más suplementos tomo? Estoy tomando, la vitamina D, pues sí es cierto que ahora no estoy tomándola porque me suelo hacer analítica cada 3 meses, me la hago por mi cuenta y me hago Se recomienda que esté por encima de 40, ¿no? Efectivamente, yo siempre lo suelo tener, con el hipotiroidismo siempre suelo ir a 60, 70, 80, intento, que hay veces que el médico te dice, oye, está muy alta, le digo, sí, tú tranquilo, que está muy bien ahí en 80.
tomo la vitamina D, tomo el magnesio, bueno, después por la noche también tomo otro complemento que se llama glicina, que también es muy interesante para las articulaciones, y bueno, y vitamina C sí tomo 1 gramo de forma continuada, y complejo B hay veces que sí, otras veces que no, pero lo esencial, magnesio, vitamina D y omega 3. Melatonina no tomas, ¿no? No te complementas con... Vale. Me gustaría que habláramos un poco entre el conflicto que hay entre el estilo de vida con lo que esperan nuestros genes, que al final muchas veces es el inicio de la enfermedad, ¿no? Sí. Es lo que hemos dicho anteriormente. Es que ahí es donde empieza todo. Es decir, si tu genética está esperando... Bueno, y antes cuando decíamos lo del tema del ayuno, yo no hago ayunos muy largos. A veces sí, te quiero decir, hay muchos días que digo, venga, hoy voy a hacer un ayuno de 16, o hay días que digo, voy a hacer un ayuno de 24, pero generalmente no, porque como suelo hacer 2 comidas, pues claro, no tengo mucho margen, porque si desayuno a las 8 y después ceno a las 7, pues hago un ayuno de 13 horas, pero claro, es porque como 2 veces no suelo hacer un tiempo de ayuno, pero al final, ya te digo, hago como 2 ayunos de 12 horas, por decirlo de alguna forma, porque solo como 2 veces. Pero ¿qué es lo que te digo? Si nuestro cuerpo espera... Mira, por ejemplo, a mí hay una cosa que siempre me ha dado un poco de rabia, en el sentido en el que cuando yo vengo de los antecedentes de obesidad, además mi madre también con trastornos de obesidad, y la historia de los regímenes, de los planes, de las dietas, de los tal, y a mí había una las dietas hipocalóricas. Ahí está, y a mí había una cosa que me daba mucha rabia, que te decían siempre, uy, esta dieta es buenísima, porque esta dieta no se pasa hambre. No, eso lo habréis escuchado mil veces. Ahí está, 1000 veces, ¿no? Y a mí esa frase me da mucha rabia, porque si no pasas hambre, ¿cómo carajo vas a comer? Es decir, ¿tú por qué comes? Porque tengo hambre. Ahí está. ¿Tú por qué comes? Ya muchas veces es hábito. Es que por ahí va, porque hay muchas veces que pasa eso. Es decir, el comer, ahí está, debería de ser el impulso, te quiero decir, la reacción lógica al instinto de tener hambre. Es decir, cuando tu estómago, no en plan de, ay, estoy aburrido, me comería una napolitana de chocolate. Eso no es hambre, ¿no? Es decir, hambre es que si yo, por ejemplo, mira, hablo mucho y digo, mira, si tú por la mañana te levantas y no te apetece comerte un chuletón, tú no tienes hambre, tú tienes apetito. Porque si tienes hambre, te comerías cualquier cosa, te comerías una fabada, te comerías un chuletón, te comerías lo que fuera. Es decir, si por la mañana te levantas y solo te apetece la tostadita, aunque sea de aguacate, tu tostadita de aguacate, o tu bol de avena con chía, con tal, o tu yogur con granola, o peor aún, tu croissant, no tienes hambre, tienes apetito, te quiero decir. Y eso es un atentado contra nuestra biología. Es decir, nosotros tenemos que recuperar el hambre, tenemos que recuperar la sed. Si comemos sin hambre, y eso es uno de los problemas que tenemos 20.000 veces, es decir, si tú sin hambre comes, nosotros tenemos el centro que regula el apetito y la saciedad, que es el hipotálamo, pues el hipotálamo dice, bueno, pues si da igual que yo esté aquí, porque si tú comes sin hambre, pues ¿para qué te voy a dar el reflejo del hambre? ¿Para qué te voy a dar el reflejo de la sed? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al final, estar todo el día comiendo sin hambre altera el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso, por ejemplo, es algo que nuestros genes no esperan. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra historia evolutiva hemos tenido momentos en los que había carestía de alimentos. Entonces, cuando no cazábamos. Ahí está. Entonces, si tú, por ejemplo, cenas mucho más temprano o cenas mucho más liviano, ya te aseguro que cuando te levantes por la mañana sí te va a apetecer desayunar. Y vas a desayunar con hambre. Y lo que decíamos anteriormente, tu cuerpo espera movimiento. Si no le das movimiento, pues ¿qué va a haber? Pues enfermedad. Te puede costar más aceptarlo, te puede costar menos aceptarlo, como quieras, pero no hay sedentario sano. Es así. Es decir, te lo dice alguien que durante la mayor parte de su vida ha sido sedentario, es decir, que yo he estado en el lado oscuro, es decir, que yo era de los que desayunaba un vaso de leche con Nesquik y 2 napolitanas y me ponía a estudiar y estaba jugando a la videoconsola y no me movía. Te quiero decir, si a mí me ha costado trabajo admitir eso, no le va a haber costado más trabajo admitir eso a nadie más que a mí. Entonces, eso es así, te quiero decir, tu cuerpo necesita luz por la mañana. Si no tienes luz por la mañana, pues ¿qué te va a pasar? Porque vas a ser un sonámbulo, que va a llegar, hace poco lo veía yo
no me acuerdo en qué medio de comunicación era, un periódico tal, que decía, se podría aumentar la productividad hasta un 10% si se mejorara la iluminación de las oficinas. Claro, porque si estás en penumbra, tu cerebro está adormilado. Y si después por la noche, cuando llegas a casa, estás con las pantallas de televisión, pues no te vas a dormir. Al contrario. Ahí está. Antonio, tú hablas mucho en tu libro de la reancestralización. Yo vivo en una ciudad y gran parte de los oyentes que nos escuchan viven en urbes. ¿Cómo podemos volver al origen? Mira, ahí te voy a poner un ejemplo. Yo ahora he terminado de escribir el tercer libro hace nada. Y lo he terminado de escribir en Nueva York. Lo escribí allí porque tenía que ir mezcla de unas historias de trabajo y también tomarme unos días de vacaciones. Y lo he escrito pues, en la biblioteca pública de Nueva York. Además, ese era uno de mis sueños y dije, lo tengo que terminar de escribir allí. Y lo que te digo eso es porque nosotros vivimos en una ciudad, bueno, sí, de hecho Granada es la segunda ciudad más contaminada de España, tenemos ese hándicap. Pero yo cuando estaba en Nueva York pensaba también lo que tú dices, digo, joder, y esta gente aquí en esta ciudad tan áspera en ese sentido, y al final cuando tú miras y te das cuenta de lo que hace la gente, ¿qué hace la gente en Nueva York? Y allí lo tienes mucho más, digamos, interiorizado, ¿no? Pues hacen uso de los espacios ancestrales que hay en la ciudad. Es decir, si tú tienes un campo, es decir, tienes un parque, pues haz uso del parque, es decir, entra en el parque, descálzate. Claro, el problema que tenemos aquí es que muchas veces no nos dejan ni usar el césped, pero tú ves en Nueva York y ves a la gente que sale de un edificio de Morgan Stanley o de Goldman Sachs o del que quiera, y los ves los tíos que salen con su traje de chaqueta y corbata, se quitan sus zapatillas, se quitan sus zapatos, se quitan su tal, se descalzan, se suben tal y se sientan en el suelo allí tranquilamente, o se tumban o se lanzan un balón de estos para jugar, es decir, están en la naturaleza que tienen en la ciudad. Eso es algo que sería lo primero, es decir, los espacios públicos que tenemos en la ciudad, volverlos a utilizar, es decir, hacer que nuestro ocio gire más en torno. Y bueno, y algo que también es muy importante, aunque es salirse de la ciudad, es que nuestro ocio gire más en cuanto a las experiencias, más que a la gastronomía. Que con eso no te quiero decir que no puedas salir a tomarte una cerveza, comer, tal, pero que tenemos muy interiorizado que el ocio es comer, es beber, es sentarnos en una terraza. Y sí, y es cierto que todas las personas viven, o muchas personas viven en grandes ciudades, pero que a media hora de Madrid tienes la Sierra de Madrid, a 10 minutos de Granada tienes la Sierra de Huétor, a 5 minutos de Granada tienes la Vega de Granada, estás en Barcelona y tienes Valvidriera, lo tienes allí arriba y puedes subir hasta allí, y todas las ciudades tienen a tiro de piedra la naturaleza. Entonces, y que no necesitas, te quiero decir, que al final comer en cualquier restaurante se te va 30, 40 euros por persona, es decir, no te sale mucho barato coger tu coche, salir y hacer una ruta de senderismo. Entonces, si la semana tiene 7 días y tenemos un fin de semana, pues en ese fin de semana vamos a ser Homo sapiens. Los otros 5 días ya podremos ser animales enjaulados de nuestro zoológico hermano, pero los fines de semana, coño, utilízalos para ir a la naturaleza, y después en tu día a día, pues lo que te digo, usa los espacios naturales de tu ciudad, genera en tu casa que sea un sitio natural, es decir, que sea tu refugio. Ten plantas en tu casa, pon tu huerto ecológico en tu casa, es decir, un huerto urbano. No necesitas, al menos que te dé tus hierbas aromáticas, que puedas disfrutar las hierbas que tú has cultivado. Ten tu salón con tus flores, pon aceites esenciales naturales, es decir, genera un ambiente de luz lo más natural posible. Después en tu día a día, lo mismo que te decía, es decir, en vez de estar enjaulado en la habitación de tu despacho, sal afuera, sal, que tome el aire. Después otra cosa, que es muchas personas... siempre me dicen, que Antonio, los sitting breaks o los snacks de movimiento, a mí me da mucha vergüenza, porque claro, yo no me voy a poner en un despacho, yo estoy en un despacho y no me voy a poner a pegar saltos cada hora. Yo digo, como decía Mahatma Gandhi, y no, por supuesto que no me quiero a comparar con él, pero sé el cambio que quieras ver en el mundo. Es decir, yo por ejemplo, y mira, por ejemplo, una de las cosas de las que más orgulloso me siento, tengo una amiga, se llama Merche, además en redes sociales es Merche Cocinillas, es también de aquí de Granada, y ella es divulgadora de cocina, pero es profe, y me decía, mira Antonio, desde que te escuché hablar de los snacks de movimiento, a mis niños, que son niños pequeños en la clase, y a mis niñas,
cada hora los levantamos y los ponemos a que den saltos, a que brinquen, a que hagan una sentadilla en clase. Lo tienen interiorizado desde pequeño. Pero esa sabiduría que nosotros tenemos ancestral la hemos ido domesticando. ¿Por qué? Porque ¿qué les pasa a nuestros niños hoy día? No queremos que jueguen, no queremos que se mueven y ya le estamos dando una tabla, los llevamos a la playa y no queremos que se manchen, no queremos que se metan en el agua, vaya que cojan frío, los llevamos, no queremos que se manchen, están en el parque, niño, no juegues con la tierra, te decía, estamos perdiendo todo eso distinto. Entonces volver a ser niños sería también, digamos, otra forma de reancestralizarnos en ese aspecto. Y me callo porque si no podría seguir. A ver, realmente es lo que hemos vuelto a hablar, o sea, lo hemos repetido varias veces a lo largo del podcast, o sea, pues sería volver a las costumbres, como si fuéramos hombres de Cromañón, ¿no? Efectivamente, digamos, con lo que tenemos hoy día, quedarnos con lo bueno de la tecnología que tenemos hoy día, pero volver a vivir lo más acorde con nuestra genética posible, con lo bueno que tenemos hoy día, y se puede hacer perfectamente. Vale, y Antonio, por ir terminando el capítulo, porque no podemos hacerlo, hablaríamos horas y horas contigo, es un placer escucharte. Siempre nos gusta preguntar qué le diría a tu yo de hace 20 años, es decir, hace 20 años, ¿qué te diría? Buena pregunta, pero es que, a ver, podría ir desde los temas más filosóficos, ¿no? De que todo llega o que todo al final se encaja o que todo va a su lugar, hasta el tema de, coño, empieza a moverte antes y empieza a hacer más ejercicio ahora, que tienes 20 años, porque al final todo lo que siembres antes y cambia lo más posible tu alimentación y cambia lo más antes que puedas, digamos, tu estilo de vida, porque después lo vas a agradecer durante los años. Pero bueno, que sí, iría un poco de esas dos manos, de la de no te preocupes, que al final todo se encaja, pero como decía, ¿no? Como decía Pablo Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, pues eso, tú tranquilo, pero sigue trabajando y siembra todo lo que puedas, porque al final lo vas a recoger. ¿Y qué impacto te gustaría tener con este trabajo que has iniciado de divulgación? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Porque evidentemente, al margen de ser fisioterapeuta, ya se ha iniciado un camino de clara divulgación y de evangelización, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué esperas que la audiencia aprenda de esta charla? A ver, yo hace ya mucho tiempo aprendí a desligar el proceso del resultado. Es decir, yo verdaderamente no espero nada y mis expectativas son nulas. Es decir, lo que venga, bienvenido sea, y lo que no llegue es porque no tiene que llegar y llegará en su momento. Sí es cierto que eso a un lado, pero no, por otro lado, no te voy a decir que no trabaje y no ponga todo lo que tengo en todo lo que soy. Es decir, yo cuando cojo mis libros los veo, estoy contento, estoy orgulloso del trabajo que he dado, de las horas que he puesto ahí, de las decenas de miles de euros que yo me he gastado en formación, que la haya podido trasladar a 2 libros que juntos no valen ni 35 euros. Es decir, popularizar o divulgar o, digamos, dar esos conceptos que son tan complejos, intentar darlo lo mejor que pueda, y si con eso ayudo a las personas, muchísimo mejor. Si no, al menos yo estoy contento de lo que he hecho porque me veo reflejado en mi obra, entonces por ahí estoy tranquilo y estoy contento. ¿Planes de futuro? Pues a ver, no te voy a decir que para lo que estoy trabajando ahora más intensamente es para conseguir que mis libros lleguen a Latinoamérica. Es uno de los hacks que tengo ahí, o de las metas que tengo, porque a mí verdaderamente soy un apasionado de viajar, y verdaderamente es una de las grandes excusas para decir, mira, si mi libro sale en Colombia, tengo que ir a la presentación. Ahí está, ahora parece que va a salir en Argentina, y ya también he cerrado unas cosillas para ir a dar unas charlas y unas cositas a Argentina, y digo, mira, qué excusa ya para ver el Perito Moreno. Entonces por ahí sería. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu presencia y... Nada. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Eres una persona humilde y de verdad que transmite muy buena energía. El placer, ya os digo, es mío. Además, me encanta eso de estar aquí los tres con nuestro acento granadino, es decir, estar en la tierra, estar, pues eso, coño, como en casa. Perdonad que sea muy mal hablado. Nada, no te preocupes. Y que encantado de estar aquí, que cuando queráis echamos otro rato de charla. Seguro que repetimos. Y si no, con un café, y que se quiera sumar, que se sume. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio. A vosotros. Nada.